Bienvenidos al Venezolano Hoy. Les saluda a José Ramón Villalobos, periodista. Yo tengo el honor de representar en este programa al grupo editorial El Venezolano desde Bogotá, Colombia. Hoy tengo una invitada especial, una invitada sensible, profunda. Me refiero a la muy querida Laura Chimaras, escritora venezolana residenciada en Miami, Estados Unidos, hija del reconocido actor venezolano ya fallecido, Yanis Chimaras. Laura, es realmente un gusto, por favor, tenerte en el Venezolano Hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, de verdad, gracias, gracias por la invitación, gracias por querer hablar desde la profundidad y el sentimiento, no desde la banalidad y la superficialidad. De verdad, muchísimas gracias porque me contenta y bueno, ya quiero conversar, quiero empezar. Gracias por invitarme. Sí, pero Laura, sí, por eso yo lo decía, una invitada profunda. Yo decía, yo voy a hablar de verdades con Laura, sin poses, sin fantasmas, sin fantasías. Porque bueno, es que la realidad nos atravesó la vida y por múltiples razones y además incluso por ser venezolanos, esto que estamos viviendo realmente, Laura, que yo sé que tú lo vives de una manera también muy especial y reflexiva. Y por eso quería preguntarte, Laura, porque tú migraste a Miami, Estados Unidos, y tengo especial curiosidad en saber cómo has vivido la experiencia migratoria, cómo es Laura migrante. Y te digo porque eso de, uno dice empezar de cero, lo leí en una entrevista que tú hacías hace un par de días, que mucho hemos vivido, pero ¿qué ha significado para ti empezar de cero? Mira, se ha significado todo, absolutamente todo, porque cuando yo decido partir de Venezuela, Uh -huh, lo hice primero con la necesidad de querer expandirme en mi carrera. Fue como el uh primer -huh, norte. uh -huh. Evidentemente eso venía sumado que mi mamá ya se quería ir del país por el sentimiento papá, mi hermana también estaba un poco incómoda, seguíamos recibiendo una cantidad de amenazas y pare de contar las circunstancias que vivimos, Uh pero cuando -huh. yo decido o sea, decir, bueno, ya me voy, ya tenía mis papeles, porque eso fue otro trámite y todos los venezolanos lo Claro, conocemos complejo, así es. cuando decido salir, yo de verdad, yo no puedo decir que me sentí muy bien, porque extraño a Venezuela actualmente y en ese momento muchísimo más, pero me pasó algo extraordinario que fue que me encontré con las letras desde la necesidad que tuve de renovarme y de empezar. Uh Cuando yo llegué -huh, a Miami con $100 en mi cuenta, yo llego uh a la -huh, casa de mi abuela. uh -huh. Mi abuela es ciudadana americana, ya tiene 40 años viviendo aquí, ella es la que me recibe. Y yo llego con esa necesidad de decir, ok, si aquí nadie me conoce, si tengo el tiempo para saber quién soy y no solo dedicarme a cierta carrera, que si bien es cierto la amo y me ha dado todo lo que Uh soy hoy en día, sabía que no es algo que yo voy a hacer hasta el final de mis días. Y -huh. me dediqué a escribir para mi página web. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado al emigrar. Me dediqué a sentir y me dediqué a escribir y me dediqué a conocerme. De ahí nace mi pasión por las letras, de ahí nacen ya mis estudios de filosofía y todo lo que he vivido en estos 5 años. ¿Es complejo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Ha sido fructífero? Muchísimo. Creo que lo más fructífero de cambiar de tu sitio donde vivías es que culturalmente te expandes. Tu mente de verdad está abierta a aprender. Uh Aprendes a -huh, adaptarte, a conseguir cosas, a salir adelante, a estar solo. Uno en Venezuela siempre se sentía acompañado. uh Y aunque -huh. la gente diga, no, es que afuera estás solo, eso está mal, yo creo que no está completamente mal. Está muy bien ser independiente, está muy bien ser valiente, está muy bien salir, que si Uh bien es -huh. cierto, la otra parte es, epa, quiero y extraño a mi familia, siento que es un Sí. 50-50. No es sencillo, pero no está mal. Las personas cuando hablan de emigrar lo hablan desde un sentimiento de queja, desde un sentimiento el país no sirve, desde un Ajá. sentimiento como hasta de odio y capaz me puedo equivocar, yo no lo hablo desde ahí. Yo lo hablo desde la expansión que trae salir de tu país, más allá que estamos al tanto de lo que está pasando en nuestro país. No es que lo voy a omitir, Así pero es. quiero verlo desde un punto de vista más humano, más real y más evolutivo, no desde la queja del venezolano. Ahora, Laura, ¿sabes qué? Me parece súper interesante que ya lo dices y lo mencionas, y es ese encuentro con la palabra, con la letra, porque te confieso que justo cuando nos vimos en estos días en un evento en Miami y de pronto investigo un poco más sobre ti, eso de exactriz, y de pronto cuando eso de exactriz, y yo, ya vaya, lo voy a poner, ¿cómo que ya va, ¿cómo que exactriz? Y tu encuentro
con la palabra, porque yo respeto mucho la palabra escrita, ¿no? Especialmente como periodista, y enfrentar y poner en palabra escrita lo que te ocurre, yo creo que es un trámite y una liberación maravillosa que entiendo tú has experimentado, pero la pregunta es cómo, porque no es que uno hace un clic y te pones a escribir, pero ¿cómo fue ese encuentro? Te sentaste, tú dijiste, voy a escribir, habían notas aisladas, y ¿cómo te haces escritora? Yo siento que habían sentimientos no resueltos, es Ujú, lo principal. Y segundo, hay una persona, papá, fue el que más influenció en esto porque desde muy chiquita, cuando yo firmo ujú, mi primer contrato en Radio Caracas Televisión a los 10, 11 años, mi papá me ujú, dice, si tú eres artista, tú tienes que ser una mujer culta en letras. Y yo no entendía lo que era ser una mujer culta en letras. Y ujú, papá, desde muy chiquita, cada 15 días me colocaba un libro en mi mesa de noche. Entonces, él me acerca ujú, a la literatura y sin darme cuenta, cuando él fallece, mi refugio más grande fueron los libros. Yo me convertí en un ratón de bibliotecas desde que él se va hasta que yo me vengo a Miami. Bibliotecas, ujú, digo, que cuando tenía problemas de pareja, problemas económicos, problemas de lo que sea, era lectura, 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 sin darme cuenta que capaz ahí podía estar mi futuro. Yo nunca soñé escribir. Yo ujú, jamás me vi como una ujú, escritora. Todavía me siento en la preparación de ser una escritora porque respeto las personas que se han ganado ese puesto y que se lo han forjado a través de los años. ujú, El hecho de estar tan cerca de la literatura me hacía sentir cómoda y me hacía sentir libre. Cómoda desde el sentido de nadie me está obligando a hacer cosas que no quiero. así Me es. siento yo, hay una esencia muy bonita. Y cuando digo, bueno, voy a escribir algo en mi página web, me quiero acercar a mis seguidores, porque tenía capaz una cantidad de seguidores en ese momento, Ujú, los tenía alejados, no estaba en televisión, no tenía trabajo, y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a abrir un blog, de verdad, muy informal, y yo ujú, simplemente voy a escribir lo que siento. Evidentemente lo que siento está influenciado por mi tipo de crianza y en la forma que yo crecí, en la forma que yo me desenvolví en el medio, en esos dolores y esa queja y culpa que yo traía y empiezo a escribir desde un poco, no sé si asumo que muchas personas lo han leído, pero un poco desde el diario de Ana Frank, donde ujú. ella cuenta todo ese caos. Yo empecé a contar el caos. Se hace tan viral ese caos, Tu caos, mi caos, y se tu hace tan caos. viral que me llega la propuesta de una editorial, pero todas estas yo no tenía consciente hacer un libro. La editorial me dice, vamos a hacer un trueque. Nosotros te enseñamos a ti a hacer un libro y tú sacas tu primer libro con nosotros. Y por eso sale Pasiones Narcóticas. Sí, de ¿Por qué primera. narcóticas? Porque es caótico, es un libro impulsivo, es un libro de esa niña que está rompiendo un cascarón y que quiere mostrarse como es y que ya no quiere más extensión ni maquillaje. Entonces, por Ujú, eso yo siento que Pasiones Narcóticas viene desde ese impulso de, epa, esta es la que soy yo. Y cuando me encontré con las letras, yo sí te puedo decir que pasaron, ya tengo 6 años, voy para 6 años escribiendo. ujú, Pasó muchos momentos donde se me complicó, donde yo decía, bueno, estoy escribiendo por hobby, donde no sabía si esto iba a continuar. Decidí estudiar filosofía. Estuve 2 años y medio estudiando filosofía. Recuerdo haber sacado un máster de narrativa, pero entre tanto caos, porque estamos hablando que estaba actuando en ese momento, que sacaba la filosofía online, pero necesitaba aprender a escribir, pero estaba preparando Pasiones Narcóticas. Pero en ese mismo conflicto, cuando se me acaba la televisión, dije, me siento bien. Normalmente el actor cuando se le acaba el proyecto colapsa un ujú, poco hasta que ujú, logra volver a entrar en otro proyecto. Colapsa desde lo humano, desde decir, hey, me quedé sin trabajo. ujú, Yo no colapsé, lo que a mí me pareció increíble fue que más bien me sentí mucho mejor. Me empecé a refugiar en las letras y empecé a hacer las conferencias. El libro me lleva a las tarimas y cuando me monto en una tarima y veo a la gente simplemente sonriendo y aplaudiéndose de la silla, me recuerdo clarito en Chile, mi primera gira con el primer libro, 300 personas la primera vez que fui, y ahí fue cuando dije, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Porque esta soy yo, con una camisa negra, un pantalón, el cabello amarrado, hablándote desde la verdad y desde una experiencia, pero en ese momento y hasta el sol de hoy, ahorita me encuentro estudiando introducción a la psicología, voy a sacar mi carrera como psicóloga, sí, instruyéndome paso a paso porque respeto el proceso del escritor y lo así respeto y lo es. digo de verdad con mucha, bueno, con la responsabilidad que amerita. No estoy haciendo un trabajo de escritora porque quiero aparentar ser una niña culta, en absoluto. Ahí está mi Sí, esencia, pero el talento de escribir capaz me venía desde pequeña. Papá también fue un gran escritor, ujú, pero ese talento hay que nutrirlo y hay que cultivarlo y también soy amante a la academia.
Es algo Sí, que me fascina. ahora, Laura, interesantísimo lo que me estás contando. Laura, y entonces renunciaste a la actuación porque vuelvo con el ex actriz, que no podía con el ex actriz, por favor, contame. Claro. Bueno, no, no he renunciado, no he renunciado. Es algo que simplemente no se ha dado en los últimos 4 años. Creo que mi energía tampoco está puesta ahí, no estoy Ujú, puesta en actuar, ujú, no quiero volver a ujú, actuar por ahora. Pero ujú. si algo he aprendido a través de los años es que yo no puedo estar en una entrevista diciendo yo nunca voy a actuar y de Claro. repente el día de mañana logro hacer la película de Nunca pierdas la fe y quiero actuar en mi propia película. Entonces, por Ujú, ahora no está en los planes. Es una carrera que me ha dado todo. Es una carrera que de verdad respeto y amo desde lo más profundo, pero ya pasa a ser una carrera que haría desde el gusto y no desde la pasión. Desde más, ok, me gusta actuar, pero no me desvivo por actuar, no estoy estudiando actuación ni me interesa ya seguir estudiando ujú, actuación. ujú. Voy a estudiar psicología clínica y de verdad quiero convertirme en doctora. O sea, es decir, mi foco ya está en En otro otro. lado, pero es un gusto que está y es un gusto que aunque yo no quiera, mira, llevo en la sangre. Eso también tengo que decirlo desde la verdad y desde lo bonito, porque esa carrera me ha dado hasta el poder hoy hablar contigo. La Sí, actuación me claro. enseñó a mí a hablar, me enseñó a mí a expresarme y bueno, quién quita y el día de mañana logro hacer algo. Laura, ¿tú sientes que has tenido una vida especial, no cosa especial, no, una vida extraordinaria? A partir de todo lo que ha ocurrido en tu vida, ya el evento de tu padre, si bien un actor, sabemos, reconocido, aplaudido en Venezuela, pero era tu papá, Yanis Chimara, tu padre, punto. Entonces, esa experiencia, entre otras que has vivido, otras públicas, otras no tanto, ¿sientes que tú tienes una vida de dolor, de tragedia extraordinaria? Sí, yo siento que sí. Yo siento que sí, Uh -huh, y ahorita sí me atrevo a decir que cada ser humano tiene su pedazo de tragedia. uh -huh, Recuerdo conversar con mi hermana, que mi hermana de verdad ha tenido una crianza más compleja que la mía, ella es mayor que yo. uh Y -huh, ella un día me siente y me dice, Laura, lo que pasa es que todos los seres humanos tienen un pedazo de tragedia y nuestro pedazo de tragedia ya pasó, me dice ella. Y me lo dice con una sonrisa y a mí eso se me quedó. uh -huh, Y yo dije, sí, sí hemos tenido una vida complicada, una vida llena de mucho dolor, una vida donde capaz entre familiares me dicen que yo tuve una crianza disfuncional, cosa que ahorita difiero y de verdad uh voy en -huh, contra de eso, uh -huh, porque ni mi hermana ni yo salimos por un camino errado para lo que yo puedo percibir que puede ser errado. Somos personas decentes, honestas, que nos gusta trabajar, que nos uh gusta seguir -huh. adelante y el dolor más bien pintó en nosotras el querer ser una buena ciudadana. Eso creo que hay personas que no lo pueden manejar, hay personas que necesitan un tratamiento más profundo. Nosotras, desde esa esencia que dejó papá, porque papá tenía una calidad humana extraordinaria y de la que Uh-huh, hoy en día a día, está dejando mi mamá, uh-huh, nosotras somos seres humanos honestos. Y yo creo que eso es lo más bonito que uno puede rescatar de la tragedia, del dolor, del caos, de yo ahí en mi nuevo libro, Nunca pierdas la fe, yo cuento con exactitud un poco la crianza. Y la uh-huh, gente me va a decir, y yo lo sé que en lo que salga el libro y a veces cuando lo comparto, me va a decir, ¿en qué momento pasó eso? Pero es que yo decía, mientras mi casa se derrumbaba, yo me paraba, me iba al colegio y después me iba a grabar y nadie se enteraba de nada. Pero en uh-huh, casa había un caos, en casa uh-huh, pasaban muchas uh-huh, cosas. Y uh-huh, cuando mi papá se muere, pasaron el doble de cosas. uh-huh, Y eso la gente no lo sabe. Y está bien que no uh-huh, lo sepa. Yo también en el libro filtro muchas cosas que no quiero que la gente sepa, porque no uh-huh. está de mi interés tampoco desnudar a la familia al 100%. Pero sí, sí, me parece que es una vida tocada, llena de dolor, llena de cosas trágicas, pero también llena de cosas muy hermosas. Eso Sí, tengo que sí, o sea, ponerlo más adelante que la tragedia. Las cosas así bonitas han mismo, pintado así cosas es. mucho mejor. Por eso te preguntaba, porque sí hago referencia al dolor, porque bueno, es también una parte pública de tu vida, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde el evento, hace ya 14 años, del asesinato de tu padre, de Yanis Chimara, en Guatire, en Venezuela. Ahora, Laura, ¿sabes qué? Yo siento que tengo una percepción que tú con el dolor has trabajado. O sea, a partir del dolor, tú has transformado tu vida. O sea, el dolor es parte de una emoción humana, ¿no? Todos lo hemos experimentado. Naturalmente, el alcance del asesinato de un padre es algo de mucho impacto en la vida de un ser humano, pero ¿qué has hecho con el dolor, consideras tú? Mira, con el dolor he corrido maratones de 42 kilómetros.
Con el Ujú, dolor me he parado a la semana que mataron a mi papá en un set de grabación y levantar la cabeza y decir, tengo un contrato, yo sigo adelante. Con ujú, el dolor he logrado sacar 4 libros y con el dolor he logrado pintar una familia otra vez bonita y sana. Mi mamá tiene 6 años sana, mi mamá fue adicta ujú, durante muchos años y ujú, volver a reconstruir mi familia desde ese dolor, porque es desde, epa, yo no te quiero perder a ti ahorita, yo quiero que me vivas 150 años si es posible. Y ujú. ese dolor me puso a mí en una especie de valentía, en una especie de sobrevivir, somos sobrevivientes de muchas cosas, y ahí empecé a reconstruir. Entonces, el dolor forma parte de la belleza. Por eso escribo Ujú, poesía. El último libro que saqué es poesía. La vida está llena de poesía y de eso se trata, de poder tratar ujú. de darle la vuelta y que ese dolor te pinte colores bonitos al mundo. Sí. Yo, yo no, hay algo importante y la gente me lo pregunta mucho y la gente cuando me ve con nostalgia y me ve como tu papá y baja Ujú, la cabeza y yo le digo, no. ujú, Yo no estoy aquí hablándote de un libro que va a hablar la historia de ujú, papá y el asesinato, pero que habla de muchas cosas más. Y hablarte de que papá ya el sábado, el 24 de abril, cumple los ujú. 14 años de fallecido, Así es, así es. desde una desesperación y desde una impotencia que capaz sentía hace 2, 3 años atrás. De Ujú, verdad ya lo puedo contar, sí me da nostalgia, pero lo puedo contar desde la serenidad y el aprendizaje de que la vida hay que continuarla, desde una capacidad de entendimiento, desde que si tengo aquí a mi mamá y a mi hermana y actualmente a mi pareja, debo abrazarlos y decirles los amo, porque mañana no sé si me voy a levantar. Desde ese aprendizaje de poder llevar una vida mejor y no desde la ujú, queja, no desde darte una entrevista y decirte qué dolor mi papá. Es decir, ujú, ujú, no es mi ujú, postura. ujú, Y es ujú. la que también estoy acomodando, porque sé que voy a acomodar por los próximos, toda mi vida, hasta que tenga hijos. También cuando tenga hijos echaré el mismo cuento de mi papá millones de veces. Pero ahorita ya lo celebro, es lo que te puedo decir de verdad. No, no, está, vuelvo interesante también lo que estás diciendo, porque además mantener vivo la figura de tu padre, además lo ves vivo por todos lados, en video, en fotografías, papá actuando, papá contigo, Gianni Chimara, realmente un actor muy querido en Venezuela. Bueno, hablemos, vamos a darle un giro a esto, porque, pero sí, antes del giro, perdón, quiero hablar del libro, porque estás, ya lo terminaste, que se llama Nunca pierdas la fe, así se llama el libro. Cuéntanos de ese libro, qué estatus tiene, ya creo que ya terminaste la última página, cuándo ya sale publicado, porque además queremos acompañarte en esa presentación, cuéntanos. Claro que sí. Mira, el libro lo terminé ya hace como un mes. El libro ya está a punto de irse a imprenta. Uh -huh, Nunca pierdas la fe nace principalmente de un sueño que yo tuve con mi papá, que uh mi papá -huh, me dice a mí, ya es momento de que empieces a escribir. Yo te voy a decir a ti lo que tú vas a escribir. Claro, uh -huh, capaz yo, durante tantos años escribiendo, yo quería tener la capacidad de sentarme a poder contar su historia con una narración impecable, cuidar todos los detalles. Yo no me sentía preparada, era la uh verdad. -huh, uh Yo -huh, tuve ese sueño y yo llego a la casa y escribo una primera escena, porque para mi mente era, yo lo quería contar como una especie de película, uh -huh, como pasa en mi cabeza cuando empieza el episodio de que matan a mi papá. Recuerdo haber escrito una primera escena y después dije, voy a hacer una biografía de mi papá. Después dije que no, después dije que quería que el libro llegara a más personas y que no solo leyeran una biografía de Yanis Chimaras, porque puede ser que el libro se venda en inglés en Nueva York y la gente no tenga ni idea quién era papá. Quería que fuese algo más completo y también quería que el lector, quiero, que cuando abra el libro se meta en una novela, que es real. uh -huh, El de pasar biografía, cuento, poesía y todo lo que te dije durante los últimos 2 años, es una novela de 7 capítulos, uh -huh, eh, que desde que anuncian la muerte de papá hasta que lo enterramos, pasa toda la novela. Evidentemente, entre la novela se comparten un monólogo que dejó escrito papá de puño y letra. O sea, se va a leer a mi papá en primera persona. Se cuentan las lecciones de vida, se cuenta al final del libro un poco más académico, porque de verdad quise llevar no solo la novela narrada desde la persona que asesinan, sino un poco más académico de cómo me levanté, cuáles fueron los pasos y cómo me fui cultivando para ahorita poder abrir la voz, la uh boca -huh, y poder hablar de todo esto y no sentirme mal en el momento que te cierro la entrevista. uh Y es un -huh. libro doloroso al inicio, pero termina sonriendo. Ya tengo como 20, 25 personas que lo han leído y todos brincan de la felicidad al final, todos terminan diciendo qué libro tan de verdad, esta es la vida. Claro, es un libro duro, es lo que la gente tiene que entender. No te vas a encontrar
con una narración suave, es una narración muy compleja, es una narración muy completa, muy rica en lingüística, en literatura. Hay partes donde hay poesía. Yo escribí una poesía en el entierro de mi papá. Claro, ahorita la pude acomodar, pero la comparto en el libro. Está muy rico en literatura, en la historia del venezolano. No quiero que la gente sienta que fue mi papá el famoso y que por eso lo estoy contando, Ujú, no. ujú, Del ciudadano, del venezolano, porque como mi papá le pasa ujú, diariamente a muchos venezolanos, y ujú. terminamos en una conferencia, que eso es lo más bonito. No lo puedo contar por completo, pero son 7 Claro. capítulos, 160 páginas, donde la gente va a cerrar el libro con ese suspiro de decir gracias. Hay algo que también resalto mucho, es mi libro va a ser importante que si lo empiezas lo termines, porque los primeros 4 capítulos son tan dolorosos que no te recomiendo que leas los 2 primeros y te quedes ahí porque vas a decir que es un libro que te hundió y que no puedes continuar. El libro tiene una secuencia para que te duela, para que reflexiones y para que puedas sonreír. Eso es lo más Justo eso, importante de Nunca y pierdas tú la fe. sabes que justamente eso te iba a comentar, porque te escucho y yo creo que uno va a experimentar como lector, porque lo veo en ti, como múltiples emociones y sentimientos, ¿no? Arranca con la tragedia, pasa la tragedia, se vive la tragedia, según lo que te estoy Ujú, interpretando, y a partir de allí, bueno, lo que viene después, estás tú hoy conversando desde Miami, con proyectos, con una pareja que lo que podemos ver en redes con la cual tienes una muy buena empatía, la vida encima, estudiando psicología, abierto un proyecto de actuación. Pero el título, Nunca pierdas la fe, Laura. Es que yo, cuando vi el título yo decía, nunca, además la palabra pérdida, Laura, que la palabra pérdida se las trae y la ujú. tienes en el título. Cuéntame el origen de ese título del libro. Mira, el libro se iba a llamar La heroica agonía de su muerte, porque si hay Ujú, algo que aprendí en filosofía y es algo que veo en todos los seres humanos, es que constantemente estamos tratando de ser héroes, héroes de una sociedad, héroes de lo ujú, que sea, ujú, héroes en tu familia. ujú, Entonces, era como que yo quería que el libro fuese muy filosófico. Me di cuenta que estaba muy ujú. complejo, que yo no podía traer mi filosofía a un libro y No, ya un no. público, sí, ya un público capaz, también muy Sí, joven que me así lee. es, así es. De verdad fue algo no planificado. Hay un capítulo del libro que se llama Nunca pierdas la fe, porque es uno de los capítulos con los que vas a cerrar el libro. Y Gustavo, mi pareja, me dice, mi amor, ¿no te gusta Nunca pierdas la fe? Y vamos en el carro. Y yo le digo, a mí alguien me dijo, nunca pierdas la fe. Y yo dándole y dándole vuelta a la cabeza, me encontré con un video de mi papá. Esto Ujú, son cosas que ya yo no cambio. A mí cuando ujú, me llegan ese tipo de mensajes y de información, yo no la cambio, yo la marco y así se queda. ujú, Me encuentro con un video de mi papá, yo dije, ya va, yo tengo algo grabado. Y me puse a buscar y hay un video de mi papá grabado un año antes de él fallecer en Venevisión, donde lo único que repite mi papá es nunca pierdas la fe. Y mi papá se voltea y le dice a Moncho, porque con él era que estaba grabando el video, el comediante, y le dice, Moncho, nunca pierdas la fe. Y Moncho le dice, la fe. Y mi papá le dice, sí, la fe. Se voltea y mi papá se va como un ángel, porque era un video de Navidad. Cuando yo veo ese video y que de la voz de mi papá sale, nunca pierdas la fe, y así se me llama un capítulo del libro, uno de los más reconfortantes del libro, yo dije, ya aquí está. Yo no tengo para dónde ujú. agarrar. O sea, No, yo no voy a ir para ningún lado. Aquí el proyecto se va a llamar Nunca pierdas la fe. Y entre todo el material de mi papá, escritos, canciones, todo lo que dejó mi papá, él aprendí a conocerlo después de muerto. Es algo que sí me da un poco de dolor decirlo, pero entendí que él tenía como una inclinación hacia la fe muy poderosa. Y en escritos me he encontrado con muchas cosas que hablan de su fe y de cómo él percibía la fe y cómo él la trabajaba. Y por eso ujú. yo dije, mira, ya, no hay para dónde agarrar. Mi libro se va a llamar Nunca pierdas la fe. Y ese señor me lo dijo y así se va a quedar. Y lo más bonito es que le está llegando a todo el mundo. Y siento Ujú, que yo perdí la fe en un momento, la gente pierde la fe constantemente. Y la ujú. fe es esa confianza que te mantiene vivo y que te mantiene avanzando. ¿Y Entonces, cómo se recupera esa fe? ¿Cómo la recuperaste tú? Porque eso de perder la fe es un momento de crisis crítico, ¿no? Y de pronto como estar en una sensación de la nada, como de nada, escéptico a todo. Pero mira esta cosa mágica que me estás contando de cuando Janis escuchas la frase,
tu pareja te dice, y tenemos el libro y el programa, el lanzamiento de tu programa de entrevistas el domingo 11 de abril, que realmente me parece una iniciativa extraordinaria, de manera que además me gusta la conjunción, la mezcla que está la palabra pérdida y fe. Es una apuesta maravillosa, Laura. Mira, yo tengo que ser honesta. Yo creo que el ser humano no se da cuenta cuando pierde la fe. Yo creo que realmente el ser humano se da cuenta a través del tiempo que no sientes nada, que nada te pasa, que nada te mueve y que andas en una monotonía. Yo siento, y eso fue lo que yo viví a través de los años, me di cuenta que yo estaba monótona, que lo que hacía era trabajar, que todo me molestaba, que mis relaciones de pareja no duraban y de verdad estaba en un círculo medio vicioso y fue que yo empecé a concientizar por qué mi vida estaba así. Yo recupero mi fe, o yo siento que recuperé mi fe en el momento que volví a conectarme espiritualmente con lo que yo soy, que fue a través de las letras. Cuando llegué aquí a Miami, estamos hablando que yo pasé un periodo de 7, 8 años en una monotonía y con un pensamiento de que mi papá estaba de viaje. Eso también me mantuvo viva y no me quería acercar al dolor. Yo me acerco al dolor cuando yo me voy de Venezuela. Ahí es donde yo vivo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso, Laura? En el 2016, ya. 16, ok. Sí, 2016. Y cuando me acerco al dolor y cuando busco refugio en la espiritualidad, yo medito mucho, yo me inclino un poco por el budismo, y medito muchísimo y empecé a escribir y empecé a sentir como esa epifanía que uno de repente se levanta y dice, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y empiezo a tener visiones y a escribir y a soñar cosas maravillosas. Dije, hey, me siento bien. Empecé a creer en algo otra vez. Hay algo que yo cometí un gran error y que debe cometer muchas personas que pierden a un ser querido, es que para mí mi Dios era papá. Aprendí a través de los años de que no, mi papá es mi papá. ¿Me entiendes? Mi papá es mi papá. Y capaz mi mente lo recrea muchísimas veces porque yo lo quiero escuchar y ver. Cuando me reencontré conmigo quiero decir con lo que soy, con mi esencia, con mis letras, con mi familia, con mis amigos, con ese núcleo íntimo que tú tienes con tu hogar, la gente no cuida su hogar, con todo lo que te rodea, ahí yo empecé a sonreír otra vez. Y eso yo le llamo fe, porque empecé a creer otra vez que mi familia puede estar bien, que yo puedo estar bien y que yo puedo ser yo, porque vengo de una carrera un poco compleja con el tema de la identidad. Y mira, la recuperé hace, ¿qué? 6 años. Es lo que te puedo decir. Hay honestidad, Laura, me encanta porque estás como honesta con lo que has vivido, sin filtros, es como una Laura auténtica. Yo sé que son frases hechas, comunes, no es este caso, debo decirlo. Hay una verdad que tú has trabajado por toda tu experiencia de vida, estás en Miami, con proyectos, escribiendo este libro, Nunca pierdas la fe, que vamos a leer y seguramente comentar. Va a ser un testimonio interesante de una venezolana sobre su experiencia, porque estás también en otros proyectos, no estás contando todo esto, estás con el lanzamiento de esta serie de entrevistas, además, la gacetilla de prensa me gustó, pues yo decía, esto es propio de Laura, cruda, real, íntima, yo decía, esto es Laura Chimara, definitivamente. Laura, quería saber brevemente, ya debemos terminar este contacto, lamentablemente, pero seguramente nos vemos pronto. Estos próximos proyectos que estás realizando de estas entrevistas íntimas y crudas. Mira, más que todo son conversaciones. Ponemos el tópico sobre la mesa, que es la fe, que es si la persona que estoy invitando perdió o no perdió la fe. Es simplemente para poner a toda la gente que me sigue y a los nuevos seguidores en contexto de lo que puede ser el proyecto Nunca pierdas la fe. Y son conversaciones desde la profundidad y desde la honestidad. Ahí no hay amarillismo, ahí no hay banalidad, ahí no hay nunca pierdas la fe desde un punto de vista religioso o político en lo absoluto. Simplemente me gusta conversar y me gusta ver la perspectiva de otra persona que tiene a través de la fe, a través de su vida o cómo la lleva, si de verdad está abierto a compartir cosas que no se hablan en entrevistas, que no se dicen en conversaciones, y si la dices con un amigo en tu casa. Está fluyendo muy bien, la gente la está aceptando. La gente la está recibiendo y lo más bonito es que la gente está diciendo que hacen falta más programas así. Nunca pierdas la fe simplemente para nutrirse, para educarse y para sonreír al final del programa y para reírte. Yo creo que eso es lo más bonito de Nunca pierdas la fe. Mañana, el 25, tenemos otro episodio y yo estoy muy contenta porque realmente es un diálogo. Yo no entrevisto a nadie, es un diálogo. Se pone un tópico, puede ser la fe,
puede ser perder algo, puede ser, mira, soy religioso, pero se pone un tópico profundo. Eso es algo que caracteriza el programa. Profundo y honesto, y de ahí empezamos a charlar. Sí. Así es. Venezuela, Laura, última pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste con Venezuela? Mira, Venezuela está en mi corazón, Venezuela está en la portada del libro, tengo a mi Ávila en mi portada del libro. En Venezuela no voy a ir por ahora, pero mis libros están en una librería donde lo pueden adquirir, El Mundo del Libro Caracas. Por fin logré colocar los libros para que la gente los pueda leer. Yo espero y que todo esté en orden. Lo que pasa es que el asesino de papá se escapó de la cárcel el año pasado. Entonces, por temas de seguridad, ninguna persona de mi familia debería pisar Venezuela. Yo espero que algo suceda, sea que vuelva a estar donde debería estar esa persona y yo poder volver a pisar mi país, porque si hay algo que tengo ganas es de llevar este libro por cada rincón de Venezuela, de verdad. Ojalá así sea, Dios nos ayude, te ayude en esa iniciativa, ese interés, porque la gente dice, bueno, siempre te la pasas con frases nostálgicas, pero Laura, Caracas, por favor, Caracas, ¿verdad? Caracas, por favor. Eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Mi queridísima Laura, muchísimas gracias por haber compartido con mi audiencia del Venezolano Hoy. Son los segundos para despedirte y hablarle a los venezolanos. A mis venezolanos les digo que nunca, por favor, nunca pierdan la fe, que tratemos de ser más tolerantes, más empáticos, que tratemos de levantar la cabeza y de no quejarnos y criticar por dossier. Es lo único que puedo decir y que ojalá nos veamos pronto. Bueno, no perder la fe y ojalá realmente el éxito que te lo mereces, bien merecido, el éxito, ya tú sabes dónde ese éxito que me estoy refiriendo, el éxito espiritual con tus programas, con tus proyectos y seguir adelante. Un abrazo, te abrazo, Laura. Gracias por la invitación. Chao. Hasta luego.